En esta ocasión vamos a ver cómo preparar una predicación por primera vez. Igualmente, si alguno viene predicando, le puede servir para mejorar la predicación. Como vamos a hablar de preparar una predicación, y la predicación es presentar la palabra de Dios, es hablar un mensaje que no es nuestro, que Dios nos presentó, informarlo a la gente. Esto no es como un discurso político en donde uno estudia ciertos detalles, inventa su propio discurso y lo da. Tampoco es una exposición que podemos hacer frente a nuestro maestro de la escuela y a nuestros compañeros de clase. Esto es presentar un mensaje en donde la persona va a decidir para vida eterna o para muerte eterna. Es un mensaje en donde a partir de ese momento las personas toman decisiones. Y la decisión que nosotros queremos que tomen es de acercarse más a Dios, de entregarse a Dios, de saber qué verdades estamos viviendo y qué verdades hay que presentar en este momento. Tenemos que mostrarle a las personas, a los hermanos, en qué momento de la historia están parados y qué es lo que se aproxima. Por eso en esta primera parte va a ser completamente espiritual lo que vamos a ver. Porque la idea es que presentemos algo, pero que nosotros estemos preparados, estemos en armonía con lo que vamos a presentar. De otra manera el mensaje nunca va a tener su efecto. Nosotros tenemos que vivirlo. Por eso, para prepararnos para la predicación, querido amigo, lo primero que tienes que hacer es orar. Pero no simplemente orar como veníamos orando. Tenemos que entregarnos, humillarnos delante de Dios. Y quiero mostrarte en la palabra, porque yo saco ese ejemplo. Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Relata lo que hacía Jesús en las mañanas, levantándose muy de mañana, a la madrugada. ¿Por qué Jesús hacía eso? Sabes que la historia continúa diciendo que luego todos lo buscaban a Jesús. Y es interesante que él pasó bastante tiempo, desde la madrugada hasta que la gente lo empezó a buscar, hasta el horario que normalmente la gente se levanta. Él estuvo orando, hablando con Dios. Ahí está nuestra fuente de poder. Para iniciar el día, para iniciar cualquier cosa que nos propongamos, debemos orar, hablar con el Padre. Y es interesante que Jesús se fue a un lugar desierto, así que si vas a orar, busca un lugar a solas con Dios. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Busca a Dios en lo secreto. Cierra la puerta de donde estás y habla con Dios, porque el mensaje te lo va a dar Dios. Prepárate en oración. Eso es lo primero que debes hacer, empezar a hablar más con Dios. Y una vez que empezamos a hablar con Dios y le decimos: Señor, voy a tener que presentar tu palabra y no quiero ser yo, y nos entregamos. Y le decimos: Señor, quiero que tú hables a través de nosotros, reconocernos como instrumentos en sus manos. Ahí vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos muestre en dónde. Yo te aconsejo que tú tomes algunos capítulos y te quedes con la historia que más te sorprendió, la que más sacudió tu espíritu, y la estudies y la repases. ¿Y por qué esto de estudiar la palabra? Segunda de Timoteo 3:15 en adelante dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Para eso sirve la palabra. No eres tú y tus palabras las que tienen que enseñarle a la congregación o a la iglesia. Es la palabra de Dios la que hace el trabajo. Y si no la estudiamos, ¿qué contenido, qué alimento le vamos a dar a la congregación? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y en ese punto que haya tocado tu corazón, o ese punto que tú crees que satisface la necesidad de la iglesia, estúdialo, repásalo, medita en ese punto.
Busca ilustraciones que te ayuden a comprender ese punto de la palabra de Dios. Luego vamos a hablar de estos detalles. Pero recuerda, hay detalles, métodos que no sirven de nada si no estamos unidos a Dios en oración y en el estudio de la palabra. Así que ya oramos, ya estudiamos la palabra, encontramos el texto que vamos a enseñar. ¿Y sabes qué es interesante? Yo como tercer paso te aconsejaría que volvamos a Dios, humillarnos delante de Dios y no creernos que ya estamos preparados. Nunca creas y digas ya estoy. Eso no lo dices tú, lo tiene que decir Dios. Pero recuerda que Dios nos hace pasar por el desierto muchas veces. Y con esa experiencia nosotros vamos y damos el mensaje con poder. Porque le podemos decir a las personas: hermanos, yo me equivoqué y fui por este camino, no en el camino que señaló el Señor. Y les puedo asegurar que los resultados son terribles. Es por eso, hermanos, que debemos tomar el camino angosto, el que lleva a la vida eterna. Con tu testimonio le vas a hablar a las personas. Mira lo que dice Lucas 22, 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. ¡Wow! Pedro creía que ya estaba preparado para ir a la cárcel, para morir por Cristo, que estaba dispuesto a hacer de todo. Y a veces nos sentimos así, los sentimientos engañan. Tú tienes que luchar con esos sentimientos que te dicen estás preparado. Una vez que haces estos pasos de orar, estudiar la palabra, tienes que seguir creyendo que te falta mucho. Humillarte delante de Dios. No decirle: Señor, ya estoy listo, y te quedas tranquilo y empezás a hacer tus cosas. Nos falta mucho para aprender a presentar la palabra de Dios. No sé si llevas años o si estás comenzando, pero ese pensamiento que se apodera de nosotros cuando recién comenzamos es el pensamiento que debemos tener siempre. Esas ganas de estudiar, esas ganas de saber cómo hacerlo, qué debo hacer, cuáles son los pasos. Todas esas preguntas que nos vienen cuando estamos por dar nuestra primera predicación son hermosas. No los olvidemos nunca de ese momento. Con esa humildad, con esas ganas de aprender, con esa disposición, siempre tenemos que andar así, queridos hermanos. Recordemos que Moisés pasó 40 años en el palacio creyendo que era libertador. Luego Dios lo lleva 40 años pastoreando ovejas, un trabajo muy tranquilo. Y yo me imagino que en esos 40 años Moisés decía, sentía ese orgullo que había tenido y se arrepentía seguramente delante de Dios. Y creía que por haberse creído a alguien, Dios lo había llevado ahí, y seguramente luchaba cada día en su corazón. Y practicaba la paciencia con las ovejas, el amor, el cuidado con ellas. Y a los 80 años recibe el llamado del Señor. Y Dios, cuando te llama, nunca es tarde. No te avergüences si eres llamado de niño, de joven, de adulto, de anciano. No te avergüences. Dios te llama en el momento exacto. Y luego pasa 40 años en el desierto. Y cuando van a llegar a la tierra prometida, no entra. Queda afuera. Pero luego Dios lo resucita. Y ahora está con el Señor. Ahora, muy interesante la vida de Moisés. Es necesario pasar por las experiencias que nos preparan. No te asustes de cómo viene tu vida hasta ahora. Quizás es un desastre. Vamos a ser sinceros. Y yo siempre digo que a los que nos preocupamos, los que trabajamos, nos toca una parte dura de la vida. El sufrir. Y no todo es alegría. A veces nosotros cargamos con el peso más grande. Decía Pablo, a nosotros Dios nos dejó como postreros, los últimos, los más sufridos, encarcelados, azotados. Pero es cierta que van a tener una recompensa tremenda en aquel gran día.
Así que ora, estudia la palabra de Dios y humíllate ante Dios. No creas que ya lo sabes todo, que ya los tienes todo. Muchas veces estudié puntos de la Biblia y para presentar, y creía que ya lo había estudiado lo suficiente y que tenía mucho que decir. Cuando iba con ese espíritu al púlpito a predicar, ahí me daba cuenta de lo mucho que me faltaba. Las palabras no salían, me ponía nervioso. Muchas cosas de las que preparé no vinieron a mi mente en ese momento. Estaba en blanco. Ahí es cuando me acordé, no me humillé ante el Señor. Creí que lo sabía todo. Y luego volvemos al Señor. Nos humillamos y el Señor nos vuelve a usar esta vez por medio de su poder y no de nuestra sabiduría. Por medio de su Santo Espíritu y no de nuestra inteligencia, nuestros conceptos y preconceptos. Dios te tiene que desarmar para armar a alguien nuevo. Él ya te ha llamado. Él sabe que tú puedes ser un instrumento poderoso en sus manos. Ahora depende de la disposición que tengas tú para trabajar para Él. Mientras más humilde seas en este camino que el Señor te llamó, más poderoso será el mensaje que Dios va a dar a través de ti. Mientras más te dejes usar, más el Señor hará contigo. No depende de tus talentos, depende de la voluntad que tengas en hacer su voluntad. Por eso, querido, en esta primera parte, yo te aconsejo que podamos buscar a Dios en oración. Y Él dice que si su pueblo se humilla, si buscamos su rostro, nosotros que invocamos su nombre, Él va a sanarnos, va a restaurarnos. Y esa es la promesa que se puede cumplir en tu vida, ahora que emprendiste este camino tan importante. Entrégate al Señor de todo corazón, Él va a hacer grandes cosas en ti. Pero nunca pierdas esa humildad de que el mensaje que tenemos que dar está en la palabra. Y esa palabra que tú tienes en tus manos, esa Biblia, ha sobrevivido miles de años y seguirá estando. Quizás nosotros el día de mañana no estemos. Por eso prediquemos la palabra, aquella que duró los miles de años desde que el Señor la inspiró y la tenemos en nuestras manos y podemos predicarla libremente. Que Dios te bendiga y te espero en la segunda parte para ver algunos detalles a tener en cuenta cuando ya estos 3 puntos son prácticos en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Hay una batalla en ti que tienes que vencer. Día a día luchas tú y solución no ves. No hay por qué desesperar. Tu batalla ya venció. Con su muerte